Bendícenos, oh Señor, en esta mañana con tu presencia como siempre, para enamorarnos con tu palabra. Otorga a las mentes inquisitivas sabiduría y entendimiento, tomando la verdad de las Escrituras para vivirla en cada instante, en todo lugar donde nos encontremos, Señor. Inspírenos a todos con tu justicia y tu paz, para ser grandes embajadores de tu Hijo. Y haz que siempre nos deleitemos en tu palabra, a través de Jesucristo nuestro Señor. Y todos dicen, amén, amén. Pueden sentarse. Había una vez una empresa, déjame ver si puedo, okay, una empresa de fabricación de gran prestigio y que habían contratado un nuevo empleado para asegurarse que las piezas de válvula estén libres para el ensamble final. Después de un tiempo, el capataz comenzó a recibir ciertas quejas que las piezas que estaban aprobando estaban defectuosas. Entonces este capataz le pregunta a este empleado nuevo, ¿qué estás haciendo? Te mostré cómo ajustar las piezas usando el micrómetro y estás enviando piezas con un tamaño equivocado. A lo cual el empleado respondió, bueno, la mayoría de piezas que me han estado llegando han sido demasiado grandes, así que abrí un poco más el micrómetro. Si cambiamos los estándares de algo que debe ser confiable y verdad, nunca lograremos ser exitosos ni en una manufactura, una empresa, ni tampoco en el ministerio. Pablo mantuvo las normas del Evangelio de la verdad y nosotros tenemos que hacerlo de la misma forma. Y este es una verdad que vamos a leer en el libro de Gálatas. Así que vamos todos nosotros al libro de Gálatas a continuar el estudio en este gran libro. Gálatas capítulo 2. Para hacer una breve reseña del libro de Gálatas, vemos que Pablo escribió esta carta a una iglesia específicamente porque estaban pasando con problemas de que el evangelio estaba siendo distorsionado. Gálatas es una carta para enfatizar la verdad y en contra del contraste de la mala enseñanza que se estaba dando, la distorsión que se estaba dando del evangelio. En el capítulo 1 vemos que Pablo está defendiendo su autoridad como apóstol, está defendiendo sus credenciales ya que él fue nombrado apóstol directamente por Jesucristo y cómo él es diferente en el sentido que él fue enviado exclusivamente, primordialmente fue a los gentiles, a los judíos, pero como los judíos no escucharon fue a los gentiles. En el capítulo 2 vemos la primera sección que Pablo está en defensa del evangelio, está protegiendo la verdad del evangelio. Y está enfrentando a líderes de ministerio en privado para abordar las distorsiones que se estaban dando al evangelio. El gran apóstol Pablo estaba dispuesto a enfrentar a cualquier cosa y a cualquier persona. Pablo dedicó su vida entera en predicar el evangelio de Dios una vez que su vida fue cambiada. Y él fue mucho más de Jerusalén y expandir a diferentes rincones de la tierra. Él no iba a permitir que el enemigo pueda robarle ni a él ni a las iglesias de la libertad que tenían ellos en Cristo. Pablo fue un celoso apóstol de la verdad. La vigilancia espiritual de Pablo lo llevó a otro encuentro dramático aquí en el capítulo 2, pero esta vez ya no en aspecto privado, sino en aspecto personal, con Pedro, con Bernabé y algunos conocidos de Santiago. Solo hay un mensaje del evangelio y esa era la pasión que tenía Pablo. Para Pablo era vital aclarar que el evangelio no se derivaba de las iglesias, que el evangelio que él predicaba no venía del hombre, el evangelio que él predicaba no era ni siquiera un producto humano, ni siquiera venía de los ángeles. El evangelio fue un mensaje divino establecido antes de la fundación del mundo y no invención de cualquier persona. Así que vamos a analizar qué fue lo que pasó en Gálatas capítulo 2, del versículo 11 al 21, donde vamos a estar estudiando. Para que tengan un entendimiento de cómo analizamos la Biblia en este momento, estamos haciendo un estudio expositorial, es decir, que estamos analizando versículo por versículo, capítulo por capítulo.
Es decir, que aquí vamos a vamos a analizar un versículo, vamos a hacer una pausa, explicar de qué se trata y las verdades que podemos obtener de este pasaje. Capítulo 2, versículo 11. ¿Están ahí? Si necesitan una Biblia, pueden levantar la mano. Aquí les podemos facilitar una Biblia también. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió a su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Para analizar el contexto y analizar ciertos detalles que vale la pena aclarar, vemos que Antioquía, en primer lugar, es la tercera ciudad del Imperio Romano de gran importancia. Tenemos la ciudad de Roma, tenemos Alejandría, que se encontraba en Egipto, y Antioquía es una ciudad que estaba al norte de Siria, en el suroeste del río Orontes. Estaba cerca del mar Mediterráneo. Estaba situado en una ruta comercial que era de gran importancia del Golfo Pérsico a través del río Mesopotámico para ir al mar Mediterráneo. Antioquía era un lugar donde Pablo plantó una iglesia donde estaba compuesta de judíos y de gentiles. Es decir, que era un lugar muy importante que Pablo consideró. Antioquía era un camino de mercadería e ideas. Por ese lugar, como pueden ver la ruta, iban varias personas de diferentes sectores. Es decir, que en este lugar no solo se establecía un punto céntrico para hacer negocios, sino también que era un punto céntrico para aprender de ideas alrededor del mundo. Ahora, consideren que en ese tiempo no había ni canales de televisión ni periódicos, así que la forma más factible para poder aprender qué es lo que está ocurriendo en el mundo eran lugares como este, donde gente que venía de diferentes lugares comenzaban a discutir acerca de nuevas ideas, nuevas filosofías, y aquí era donde se plantaba toda la información para expandirse a diferentes partes del mundo. Entonces, Pablo decidió plantar la iglesia en este lugar que era muy estratégico. Este era el lugar donde el evangelio comenzó a expandirse en otros sectores también de la misma forma. La controversia que se dio aquí en Antioquía comenzó cuando unos hombres de la iglesia de Judea, si ponemos a analizar de la iglesia de Jerusalén en Judea, fueron hasta Antioquía. Y llegaron a este lugar y comenzaron a insistir que la salvación para los gentiles también tenía que ser junto con la circuncisión. Este asunto, junto con el tema de comunión que se da en la mesa de judíos y gentiles, fue que forzó a la iglesia a que se diera lo que se conoce como este decreto apostólico registrado en el libro de Hechos, que todo se dio aquí en Jerusalén, a partir de esta situación que se dio en Antioquía, para aclarar ciertas confusiones con respecto a la ley combinada con el evangelio. Aquí fue algo que se impuso en la iglesia, tanto Antioquía como Pablo, en Antioquía, donde Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para aclarar ciertas diferencias que tenían los judaizantes con el resto de cristianos. Para dejar las cosas claras, Pablo subraya nuevamente la independencia de su llamado como apóstol. Aquí Pablo está aclarando al mundo entero, diciendo, hey, yo vengo acá para establecer la verdad como apóstol de Jesucristo. No estoy bajo la autoridad de los 12 apóstoles, yo vengo a un apóstol designado por Jesucristo. Destaca la verdad del evangelio que incluso el gran apóstol Pedro fue presionado a transigir. Pedro lamentablemente fue llevado a ir en contra del evangelio con sus actitudes. Y advertía a los Gálatas, Pablo al escribir esta carta a la iglesia de Gálatas le dice, este evento que se dio en Antioquía, quiero que ustedes sepan y que aprendan, porque aquí en Gálatas está ocurriendo algo similar. Se está dando algo muy parecido a lo que yo experimenté en Antioquía. Esto es lo que está escribiendo Pablo específicamente a la iglesia de Gálatas. La confrontación de Pedro con Pablo fue un evento muy importante que se dio. No sabemos ningún otro evento después de Pentecostés cuando un apóstol haya corregido a otro apóstol. Pablo se sintió obligado a reprender y condenar a Pedro por sus acciones, defendiendo al evangelio y demostrando nuevamente su independencia e igualdad como apóstol con el resto de los demás. Pablo resistió con éxito a Pedro
el cual él no tenía ninguna defensa, así que cedió a la reprimenda que Pablo le estaba dando. Como leemos en el versículo 12, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, se refería a Pedro. Él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión, es decir, aquel grupo de personas que subió de Judea a la iglesia en Antioquía. Estos judaizantes que pretendieron ser enviados por Santiago o Jacobo. Jacobo y Santiago estamos refiriéndonos a la misma persona. Ahora, los judaizantes vinieron pretendiendo ser enviados por Jacobo, por Santiago, que resulta que es el que escribió la carta de Santiago, es el medio hermano de Jesús y era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Como pueden entender, en Jerusalén predominantemente judíos, en ese momento se dieron cristianos judíos que estaban en ese lugar, que era muy difícil para ellos el tratar de separarse las normas legalísticas, los rituales judaicos y abrazar completamente el Evangelio. Por ende, pero aún así era dudoso que ellos hayan tenido el respaldo de Santiago. Este grupo de personas que subió a Antioquía tal vez no tenían ese respaldo de Santiago por la forma en cómo se comportaron. Estos emisarios que pertenecían a un grupo de la circuncisión, es decir, muy aferrados a la ley, aquellos judíos que eran muy ritualistas, que creían que la comunión en una mesa con un gentil no estaba bien, que eso era un pecado. Entonces, este tipo de judíos que podrían entender, tratamos de analizar el grupo de personas que fue criado en un aspecto judaico muy fiel. Habrán recordado tal vez situaciones como Daniel, que leemos en el Antiguo Testamento, cuando Daniel fue en un país diferente que estaba tratando de ser, en una sociedad que lo estaba tratando de forzar a ser como el resto, pero Daniel decía, no, yo me mantengo en mis normas de fe, me mantengo en mis rituales religiosos. Este tipo de judaizantes pudieran haber tenido la misma mentalidad. El pensar de que este nuevo evangelio iba a cambiar este tipo de rituales y que ahora tenían que forzar a estos judíos a dejar esas normas rituales para solo enfocarse en el evangelio. A ellos no les gustaba esta idea, por ende ellos querían expandir la idea de que sí, Cristo es el Mesías, Jesús es el Salvador, pero también tenemos que acarrear estas normas religiosas en nuestro estilo de vida. La presión gradual que se dio aquí de los legalistas puede enfatizarse por la forma en cómo está estructurada esta oración, que dice empezó a retraerse y apartarse, implica que Pedro se retiró gradualmente del asociarse con los gentiles para terminar asociándose con los judíos. Nuevamente, entiendan el contexto. Esto se habla en una iglesia de gentiles y judíos, pero cuando estos judaizantes vinieron, Pedro comenzó a sentir esa presión y poco a poco, tal vez comenzando de comer un día, después el segundo día ya no tanto con los gentiles, a completamente estar asociado con los judíos, por las formas de ritual que hacían, comenzó a dar un mensaje equivocado a la iglesia. Ahora, para que tengan una idea, la iglesia primitiva, lo que ocurría en ese entonces era que no tenían servicios como nosotros tenemos ahora, sino que se reunían y Pedro enseñándoles de la palabra y después comían. Ahora te vas a explicar por qué a nosotros nos gusta tanto la comida y festejar en comida, porque viene impregnado en la iglesia también. ¿Y por qué? Por el hecho de que cuando comían, vendría a ser el aspecto de que tú traes comida, yo traigo comida, nos reunimos y compartimos, hacemos esa coinonía, esa reunión, esa unión fraternal en la cual llegamos a conocernos los unos a los otros. Entonces se habla acerca de estas fiestas ágape, por ponerlo así, esta reunión ágape, donde también estaba incluida posiblemente la comunión, el partir del pan y el vino en conmemoración de la muerte de Cristo. Entonces eran eventos que unían a la gente, pero se dio el caso de que comenzó a existir esta división por este grupo de personas que comenzó a mal influenciar a Pedro. Y estas acciones causaban que el cuerpo de Cristo comience a dividirse entre judíos cristianos y gentiles cristianos. Y esto era una herejía. Los judíos legalistas tendrían algunos problemas en un grupo mixto por el comer con los gentiles, pensando que el comer con los gentiles los iba a hacer impuros. Y esto declarándolos inmundos por la ley. Es decir, que era prohibido para un judío el comer con un gentil. El problema con esto
es el hecho de que Pedro, que llegó por primera vez a este lugar y estableció la iglesia y comenzó todo bien, no tuvo dificultades para unirse con los gentiles en esta iglesia, pero de pronto esta instigación de estos judaizantes comenzaron a mover a Pedro a que se incline únicamente por los judíos cristianos y los judíos gentiles se sentían marginalizados. Parece que Pedro tenía miedo de perder la popularidad de este grupo de judaizantes, de la gente de la iglesia, a pesar de que eran hipócritas, santurrones que promueven una doctrina herética. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos caído en la misma presión de grupo? ¿Recuerda ese momento tal vez que estabas con un grupo de personas que no comparten tu fe y comienzan a hacer algo totalmente diferente a tus convicciones? Pero por la presión de los demás tiendes a ir con lo que ellos están haciendo, tiendes a dejarte llevar por esas influencias. Lamentablemente esto ocurre cuando tenemos una conformidad por este mundo. Tenemos una conformidad pensando que esto es lo único que existe y que no vamos a tener una vida después y nos dejamos contaminar por lo que está a nuestro alrededor, olvidándonos que ya no pertenecemos a este mundo. En Cristo ya no somos de este mundo. Ahora, es fácil criticar a un líder. Es fácil subirse a un caballo y apuntar con el dedo si tú estás cometiendo algo mal. Pero antes de criticar a Pedro tenemos que analizar nuestro caminar en Cristo. A lo largo de la historia ha habido muchos casos, tanto en la Biblia como en la historia de la iglesia, de creyentes que han sido obstinados en creer y practicar las verdades de la palabra de Dios, pero sus actitudes demuestran totalmente lo contrario. Es fácil señalar con un dedo a un líder. Es fácil señalar a alguien que está enseñando al frente de ustedes y decir, no, pero tú tienes que ser mejor que nosotros. Y sí, nosotros como líderes estamos llamados a hacer un caminar mucho más digno. Es correcto. Pero es interesante lo que me he encontrado en el trabajo del seminario. Parte de mi trabajo es asociarme con pastores de diferentes iglesias y conocer acerca de sus vidas, de su caminar y de sus ministerios. Y algo que he encontrado que ha sido muy común, tristemente, pensé que únicamente ocurría aquí en esta iglesia nada más, pero ocurre en varias iglesias, es el hecho de que muchos pastores tienen ese síndrome de estar solos. ¿Por qué? Porque la gente lastimosamente nos pone en un pedestal que nosotros no queremos estar. Y nuestra vida es como una casa de cristal, donde la gente espera que nuestro matrimonio sea perfecto, que nuestra esposa esté sirviendo en la iglesia, que nuestros hijos tengan una vida ejemplar. Pero lamentablemente muchos de ustedes no conocen o tal vez han escuchado que existe un síndrome del hijo de pastor, que tanto la familia como el pastor, de la esposa o los hijos, tienden a rechazar a la iglesia, tienden a huir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que las ovejas muerden, que las ovejas no responden como siempre deberían. Y el hecho de que me ha pasado incluso a mí, incluso con estos pastores que hablo, dice que he servido en la iglesia, he servido en la congregación y he dado mi todo, y aquellas personas que les he estado con ellas en el hospital, les he servido, les he ayudado en todo lo que necesitan, de pronto por aquella cosa que no hice bien, de pronto ahora soy el peor servidor. Se olvidan absolutamente de todo lo que ha ocurrido. Ahora sería innumerable para mí, pasaría toda la hora tratando de contarles todas las historias que he escuchado y mis experiencias personales de aquellas ocasiones en la iglesia. Pero quiero aclarar esto. Mi servicio no es hacia las personas. Y el servicio de muchos pastores no es hacia las personas, es hacia Dios. Y eso es lo que motiva a seguir adelante, a pesar de que las ovejas muerdan. Pero quiero que entiendan este contexto, el hecho de que para una familia de un pastor es difícil. Es difícil. Por eso es importante el cuando apuntas con un dedo a un líder, que no solo lo apuntes, sino que ores por esa persona y ver cómo puedes asistir a ese pastor. Es por eso que muchas familias de pastores tienden a tener ese síndrome de rechazo con la iglesia, por cómo lo tratan al esposo o lo tratan al padre. Así que cuando se trata de acusar a un líder, es muy importante de entender el contexto de la situación. Nosotros vamos a cometer errores, es normal. Pedro lo hizo, un gran apóstol. Pero tuvo un hermano en Cristo que lo corrigió en amor y siguieron adelante. No se trata únicamente de apuntar con el dedo, hundir a un líder y después irte pensando que quiero buscar la iglesia perfecta, la cual no la vas a encontrar. Y si es que encuentras una iglesia perfecta, no te unas a ella, porque la vas a arruinar. El versículo 13 continúa.
Y el resto de los judíos se unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro olvidó que el Evangelio era para todos. El comer con los gentiles significaba aceptarlos, y el poner gentiles con judíos juntos en la misma mesa afirmaba que somos una familia en Cristo. Pero Pedro, siendo criado como judío ortodoxo, es decir, un fiel seguidor de la ley, tuvo dificultades para aprender esta lección. Ahora, Jesús le enseñó esta verdad, que todos somos uno en Cristo. Mateo 15, del 1 al 20 lo demuestra. El Espíritu Santo también le enseñó. Si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 10, cuando Dios le presentó un manto con todos los animales puros e impuros, y Dios le dijo, quiero que comas de aquí, Pedro le dijo, no. Es más raro que le digas no a Dios, así como que no, estás equivocado, Dios. Y dice, no puedes decir que es algo impuro, algo que yo he declarado puro. Pero eso fue en referencia al hecho de los gentiles, de que el Evangelio era no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y es interesante como Pedro no tuvo miedo en obedecer a Dios cuando fue a ver a Cornelio, este gentil que tenía autoridad, y predicó el Evangelio con él. Y dio su testimonio incluso en la conferencia de Jerusalén. Y Pedro no tuvo miedo en enfrentar a los líderes religiosos con el Evangelio. Pero tristemente se dejó llevar por el temor de algunas personas que lo hizo actuar de una forma cobarde. Con la presencia de los judaizantes en la iglesia, Pedro, siendo el apóstol de los judíos, se dejó llevar más por la influencia de las personas que el obedecer el Evangelio. Lamentablemente esto nos recuerda también este versículo que menciona en Proverbios 29-25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Siempre analiza si tú estás creyendo en la verdad de Dios. Si es que esa verdad que está en las Escrituras va en contra de la opinión de los demás, ¿a quién vas a seguir? ¿Te vas a dejar llevar por la opinión de otros para sentirte bien dentro de un grupo? ¿O vas a estar firme en la palabra de Dios a pesar de que vas a perder popularidad, a pesar de que vas a perder amistades? ¿Qué es más valioso para ti? ¿El asombro del mundo? ¿El hecho de que la gente te elogie por quien eres o por lo que dices? ¿O honrar a aquel que es dueño del mundo, que dio su vida por ti en la cruz? El miedo que tuvo Pedro fue lo que hizo hacer caer a Pedro. Se convirtió en una piedra de tropiezo para los gentiles en la iglesia de Antioquía y dejó de disfrutar esta reunión con ellos, esta comunidad con ellos, con estos gentiles, por apartarse al dejarse llevar por la influencia de estos judaizantes. La tragedia de esta caída de Pedro lo convirtió en un hipócrita. ¿En qué sentido? Porque mientras confesaba y enseñaba que en Cristo somos uno solo, con sus actitudes estaba diciendo totalmente lo contrario. Porque estaba yéndose a pasar más con los judíos cristianos que con los gentiles cristianos. Sí, todos somos uno en Cristo, pero ustedes comen allá y nosotros comemos aquí. Eso es una hipocresía. Pedro pensó que sus acciones estaban motivadas por la fidelidad cuando estaban inspiradas por el miedo al hombre. Condujo a otros por un mal camino, que incluso Bernabé, siendo el líder espiritual de la iglesia de Antioquía, cayó también en esto. Pablo estuvo completamente decepcionado con Bernabé y con Pedro por esta actitud. Su desobediencia trajo una tremenda influencia sobre los demás creyentes judíos en la comunión con los gentiles. Él, como líder, dio un mal ejemplo con sus actitudes dentro de la iglesia. El comportamiento de Pedro estaba impulsado a los cristianos gentiles a ser aceptables para los cristianos judíos. Es decir, que al él separarse únicamente con los cristianos judíos, les estaba diciendo a los cristianos gentiles, este grupo tiene algo diferente, este grupo tiene algo más que te va a ayudar a tener una cercanía más con Dios. Hacía parecer que la pureza ritual y la obediencia de la ley que tenían los judíos cristianos era lo que les ayudaba a que Dios los ame más. Pero déjame aclararte algo. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, como tampoco hay algo que puedas hacer para que Dios te ame menos. El amor de Dios no se depende en nuestro desempeño. El amor de Dios no depende en la forma como actuamos o que también obedecemos la ley.
Vale la pena aclarar que el amor, bíblicamente definido, no es un sentimiento. El amor es una acción. El amor es el buscar el bienestar de la otra persona. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó. Claramente igual vemos Jesucristo cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Él no sentía ganas de ir a la cruz. Claramente le dijo, si es que existe una alternativa que se dé presente, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El amor no es un sentimiento. Esa es la confusión que existe en el mundo. El amor es una acción. Por ende, Dios nos ama. No porque nosotros seamos adorables, sino porque Él es amor. Y la base de su amor se basa en Jesucristo, no en nuestro desempeño, no en lo que tú puedas hacer o lo que dejas de hacer. Y esta es una gran verdad que cada uno de nosotros, especialmente si es que tú has sufrido un rechazo, tanto de tus padres, familia, amigos, quien sea, en tu vida, Dios te ama. En Cristo Dios te ama. Y no existe nada de lo que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte menos. Nada. Dios te ama. Pablo no iba a colocar a la gente por sobre el Evangelio. Este problema no era una cuestión de personalidad, de grupos, sino que se trataba de la verdad del Evangelio. Y Pablo estaba dispuesto a luchar por esta verdad. Sin embargo, por el bien de la verdad, tuvo que enfrentarse incluso al apóstol prominente, que era Pedro. Porque Pablo no iba a permitir que Pedro, siendo el apóstol principal, iba a distorsionar la simplicidad del Evangelio y robarles a los gentiles de su libertad que tenían en Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos mantendremos firmes cuando alguien ataque la verdad del Evangelio? ¿Cuántos de nosotros nos dejaremos llevar por la influencia de otros, tal vez por querer ser parte del grupo, por dejarnos incluir en el grupo? Va a haber un momento en tu vida donde tú vas a ser probado acerca de en quién estás confiando y en quién realmente estás depositando tu fe. ¿Vas a dejarte llevar por la influencia del mundo, por la presión social, o vas a honrar a Cristo diciendo, esta es la verdad? Así vaya en contra de la corriente. Dios permitió que esta situación se diera por un beneficio. El incidente de Antioquía fue una etapa necesaria y dolorosa en el desarrollo de la eclesiología del Nuevo Testamento, es decir, de cómo puede entenderse y cómo debe darse la iglesia. Pero a través de este error nos ayudó no solo a Pablo para escribir a Gálatas, a los Gálatas decirles, miren lo que ocurrió en Antioquía, pongan atención para que esto no se repita aquí, pero también para que nosotros aprendamos de esto. Es el cometer errores y aprender de ellos es lo que realmente necesitamos. Cuando se trata de compartir el Evangelio con un extraño, por ejemplo, muchas personas cuando converso con cristianos y les digo, ¿has compartido el Evangelio con una persona que tú no conoces en la calle? Detenerlo y compartir el Evangelio. No, es que tal vez me voy a equivocar, no sé qué decir. Bueno, pues déjame ayudarte en este sentido. Te vas a equivocar. Vas a cometer errores. Pero ese es el punto. De que cometas errores y aprendas de ellos. Porque cuando compartas el Evangelio con esa persona y cometas ese error, para la segunda ocasión que cometas, vas a cometer un error, ya no va a ser ese mismo error. ¿Por qué? Porque vas a aprender de esa falla. Y la tercera vez, ya no vas a cometer el primero o el segundo error. ¿Por qué? Porque aprendiste esos dos errores y vas creciendo. Vas aprendiendo de tus errores y así mejorando la forma en cómo predicas el Evangelio. Y para predicar el Evangelio no necesitas tener una maestría en divinidad, ni haberte leído toda la Biblia y saber cada una de las referencias bíblicas. Incluso cuando te hagan preguntas difíciles que no sepas contestar, no existe nada malo que tú tengas que decir, ¿sabes qué? Esa es una excelente pregunta. ¿Te parece bien si me das oportunidad para encontrar una respuesta que sea entendible y te la doy la próxima vez que lo encontremos? No hay nada malo en que digas eso. Pero lo importante es que prediques el Evangelio. Sí, pero no, es que tengo vergüenza y me da miedo si me rechazan. ¿Qué es lo peor que te pueden hacer? Te pueden decir como que, ay, qué ridículo este. O te pueden rechazar, o sea, dejarte y darte las espaldas. ¿Qué es eso? ¿Te voy a llamar mártir solo porque te dijeron eso? ¿Derramó tu sangre? ¿Te pegaron? Gracias a Dios estamos en un país donde no vamos a sufrir ese tipo de castigo.
Hay en otros países del mundo que si es que tú abres la palabra de Dios, te van a dar apedreadas. Sería diferente, pero aprovecha, mientras tanto, hasta que no tengamos ese tipo de persecución aquí, para predicar el Evangelio. No tengas miedo al hombre, porque el Evangelio de Dios es poder, poder para transformar vidas. Y si tú tienes ese conocimiento, ¿por qué no lo compartes? La represión que Pablo le dio fue muy crucial para que nosotros entendamos también que el Evangelio no tiene que ser distorsionado. Al continuar en Gálatas capítulo 2, del 14 al 21, el versículo 14 menciona: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Esta fue la corrección a un líder. Este mal público que se estaba convirtiendo en una práctica habitual de Pedro no debía de corregirse en privado. Fue Pedro quien pecó con un hombre público de manera pública y forzó a una reprimenda pública por parte de Pablo. Y esto era muy necesario que el resto de la iglesia lo escuche. Pablo tenía razón al corregirlo públicamente. Pablo tuvo que confrontar a Pedro públicamente porque la cuestión en juego no era meramente de una cuestión de personalidad del apóstol o diferencia de creencias, sino una verdad teológica del Evangelio y de la unidad de la iglesia. Los grandes líderes pueden caer. Es por eso que es importante que tú ores por tu líder espiritual, que ores por tu pastor, porque seguimos siendo humanos y podemos caer. Es importante una oración no solo por tu pastor, sino por los líderes del país, sea que te guste o no te guste. Es importante orar por ellos. Nuestro caminar tiene que ser fiel y vamos a tener dificultades, pero Pablo en sus cartas tenía mucho sobre decir acerca de cómo tiene que ser nuestro caminar, nuestro andar como cristianos. Claramente podemos ver en diferentes referencias que Pablo escribe. Efesios capítulo 4, 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados. Efesios 4, 17. Os digo pues, afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Recuerden, el sinónimo de gentiles que utilizaban en ese entonces era para referir a aquellos que no están cumpliendo la palabra de Dios, aquellos pecadores. Colosenses 1:10 decía: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Romanos 13:13. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Pablo también exhorta a mantenernos siempre en sintonía con el Espíritu Santo. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. Pero Pedro, antes de Antioquía, estaba caminando una buena carrera. Pero lamentablemente, en su carrera se introdujo este grupo de personas que lo hizo tambalear. Intervino y lo confundió y lo hizo caer. Versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ahora, los judíos consideraban a los gentiles como inherentemente pecadores, es decir, que su naturaleza era pecaminosa. Nacieron fuera de la ley, por ende eran pecadores. Los judíos tenían el privilegio de haber conocido a Dios, de haber recibido la ley de Dios, de tener las escrituras del Antiguo Testamento y tener esa señal de la circuncisión. Entonces los judíos, al ser el pueblo escogido, se sentían diferentes a los demás. Pero los judíos que se sentían privilegiados se dieron cuenta que la ley era difícil para que ellos puedan cumplirla. Y que nadie puede ser justificado observando la ley, porque nadie puede cumplir la ley al pie de la letra. Es decir, que tanto judíos como gentiles son pecadores. Todos somos pecadores. Aquellos que quisieron agregar a la doctrina de la gracia solo hacen una peligrosa dilución y corrupción del Evangelio.
todo lo que puede agregarse al Evangelio debe ser considerado como basura, a ese nivel. Incluso Pablo pensaba esto cuando escribió a los filipenses. Le decía, cuando hablaba de sus credenciales, que yo soy judío, seguía la ley, tenía mis credenciales como maestro, pero consideraba todo esto como basura. Y estoy usando una palabra agradable porque lo definió con una palabra mucho más grotesca. Esto es considerado como basura en contraste de conocer a Cristo. Cualquier cosa que sea añadida al Evangelio es considerado como una basura. Solo Dios, mediante la perfecta expiación de Cristo, nos imputa su justicia y santidad, declarándonos como que si nunca hubiéramos cometido un solo pecado y habiendo cumplido toda la ley en obediencia. Él nos entrega esa perfección. El imputar implica el hecho de que Él nos dio sus credenciales a nosotros. La perfección que Jesús vivió en su vida es otorgada a aquel que se hace cristiano, aquel que nace nuevamente. Continuamos en versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en... Solo una persona creo que estaba leyendo por acá. Por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley, ¿quién será justificado? Nadie. Nadie. Somos todos justificados por fe. Esta es la primera aparición de justificación en las cartas que comienza a escribir Pablo. Se considera que Gálatas fue la primera carta que él escribió. Y incluso esta palabra es la importancia de la reforma que se dio. A partir de que Martín Lutero quiso desafiar al liderazgo de la Iglesia Católica, esta fue la palabra que cambió todo: justificación. ¿Cómo somos justificados? La justificación es la piedra fundamental de toda la predicación del Evangelio. Justificado se menciona 3 veces en este versículo para enfatizar que la salvación no se obtiene a través de esfuerzos humanos. No se da por medio de lo que nosotros podamos hacer. La fe es tanto el medio como la fuente de la justificación. Dios nos da la fe. Y es la fe que tenemos en Cristo que nos salva. Pero, tal vez algunos de ustedes, pero ¿qué significa realmente la justificación? ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto por el cual Dios declara justo al pecador creyente debido al trabajo que culminó Cristo en la cruz y su resurrección. Es una declaración, no un proceso. No existe un cristiano que sea más justificado que otro. Si la justificación fuera por obras, entonces existiría una justificación por niveles. Pero la justificación nuevamente es una declaración, no es un proceso. El pecador es culpable ante Dios, pero en el momento que confía en Cristo es declarado no culpable y nunca más será considerado culpable. La justificación no es simplemente el perdón, ya que una persona puede ser perdonada y continuar pecando para volverse culpable nuevamente. El ser justificado por la fe significa no volver a ser considerado culpable ante Dios. Esto es lo que significa ser justificado. La justificación no es simplemente un perdón, ya que un criminal que ha cometido una violación de la ley tiene todavía esos antecedentes. El ser justificado significa que tiene todo su registro criminal completamente borrado. Esto es lo que somos en Cristo. Somos justificados. Salmos 32, del 1 al 2, es también otro versículo que menciona que qué bendición es el hecho de que no se encuentre culpa en el pecador. La mayoría de los pecadores que no son justificados no son justificados porque no se admiten como pecadores. Jesús vino a salvar a pecadores. No vino para que las personas malas se hagan personas buenas. Él vino únicamente a justificar a aquellos que somos pecadores. Es por ende
que el Evangelio es la iniciativa libre de la gracia de Dios en contraste con los esfuerzos humanos fallidos hacia la salvación propia. Déjame repetirte esto. El Evangelio es la iniciativa libre de la gracia de Dios en contraste con los esfuerzos humanos fallidos hacia la salvación propia. En el Evangelio, Dios es glorificado. En el querer salvarte a ti mismo, ¿quién se glorifica? Uno mismo. Bueno, yo voy a ir al cielo porque soy una buena persona, porque voy a la iglesia, porque procuro hacer todo lo que las personas buenas hacen, ayudo a la gente, al necesitado. ¿Quién está creando esas credenciales? La persona. ¿Y quién se está llevando el crédito? La persona. El versículo 17 lo aclara. Pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro del pecado? De ningún modo. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dice que los cristianos judíos tenían que abandonar a la ley para ser reconciliados por Dios por medio de la fe. Ahora, estos judaizantes lo tradujeron de esta forma. Entonces, si es que tengo que abandonar la ley para ser justificado, esto implica que puedo hacer lo que yo quiera. Por ende, si es que puedo hacer lo que yo quiera, Cristo se convierte en un ministro del pecado. Si es que Cristo dice que tengo que apartarme de la ley para ser justificado, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Pero Pablo claramente, de ninguna manera, no se trata de eso. Si el seguir el Torah, la ley judaica, te producía la justicia ante Dios, si podía ser justificado al cumplir la ley de Dios, ¿por qué alguien habría de devolverse del judaísmo y seguir a Jesús entonces? Lo que Pablo aclara aquí es el hecho de que la ley es solo para mostrarnos nuestra imperfección, porque es imposible cumplir la ley. La ley fue solo mostrada para que nos demos cuenta de nuestra imperfección. Al ver la ley solo nos damos cuenta que somos incapaces de cumplir la perfección. La ley se centra en el ceremonialismo externo. La gracia de Dios está en contra del mérito humano en cualquier forma. Nadie se va a llevar el honor y la gloria más que Cristo. Si los judaizantes estaban en lo cierto, si es que ellos decían, bueno, tenemos que cumplir la ley, sí, también Cristo, pero cumplir la ley, entonces Cristo estaba equivocado según los judaizantes y enseñó que la gente a pecar porque decía que el comer con una persona como gentiles o judíos estaba bien. Marcos 7:19 lo afirmó, en Hechos 10:3 al 15 incluso se reafirmó. Si es que los judaizantes decían que el comer con alguien más era pecado, entonces estaban diciendo que Cristo se equivocó. Lamentablemente, Pedro, debido a sus acciones, hizo que pareciera que Cristo estaba mintiendo. Como cristianos también representamos para bien o para mal a nuestro Salvador con nuestro comportamiento. Si es que alguien conoce que tú eres cristiano, directo o indirectamente van a ver que tu vida, tu forma de vivir, refleja quién es Cristo. Es muy posible que tú seas la única Biblia viviente que alguien va a leer. Y la forma en cómo tú caminas, que es lo que tú haces, va a determinar acerca del Cristo al cual tú representas. En ese caso, ¿qué clase de Jesús estás mostrando a la gente? 18. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pablo presenta su argumento de la propia experiencia de Pedro, de la gracia de Dios. El volver a la ley de Moisés es negar lo que Dios ha hecho en él y a través de él. El decir que es a través de la ley, Pedro estaba borrando todo lo que estaba enseñando. Somos libres de la maldición y de la culpa de la ley. Y debido a esta liberación, somos verdaderamente libres para vivir para Cristo. No tenemos que guardar la ley. En Cristo no tenemos que obedecer la ley. En Cristo podemos obedecer a la ley. Es algo totalmente diferente. No tenemos la obligación de seguir lo que dice la palabra de Dios para satisfacer a Dios Padre, para complacer a Dios Padre. No tenemos esa obligación. Pero gracias a Cristo podemos seguir la ley. No para satisfacer a Dios, sino para demostrarle a Dios nuestro amor y agradecimiento por lo que Él ya hizo por nosotros. Fuimos salvos
para hacer buenas obras. No somos salvos por hacer buenas obras. Es una gran diferencia. Versículo 19, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Nosotros, teóricamente hablando, deberíamos ser considerados como personas muertas caminando. ¿A qué me refiero con esto? Una persona condenada por un delito y ejecutada ya no tiene relación con la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue satisfecha. Una persona que fue castigada ya no tiene ninguna conexión con la ley porque el castigo ya fue infringido, ya fue ejecutado. Por ende, el creyente que ha muerto en Cristo, es decir, aquel que pagó la pena por nuestros pecados en su totalidad, está justificado porque Jesús lo resucita a una nueva vida en Él. La justicia ha sido satisfecha en el Calvario y Él está libre para siempre seguirlo sin ningún otro tipo de pena, sin ninguna atadura a la ley. Se termina esa servidumbre bajo el control de la ley. Ningún amo puede dar órdenes a un esclavo muerto. La ley no puede ordenarte para que puedas complacer a Dios. Sería tan absurdo como el hecho de que tu empleador previo, que tu trabajo anterior, que el jefe te llame por teléfono y te diga, David, quiero que vengas a trabajar este domingo. Y te diga, pero yo ya no trabajo para ti. Yo no tengo por qué obedecerte. Y peor aún es que me vaya a trabajar el domingo. ¿Qué te pasa? Vendría a ser exactamente lo mismo con la ley. Nosotros no tenemos que obedecer la ley para poder justificarnos ante Dios. Cristo nos justificó y Él es nuestro nuevo Señor. Él es el que dictamina qué es lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Y nosotros lo obedecemos por amor, en agradecimiento. La ley nos muestra nuestra necesidad del Evangelio. La ley, al seguirla de pie, al obedecerla perfectamente, nos podría justificar, pero nadie puede hacer esto. Todos hemos fallado la ley. Y la ley destruye toda esperanza de aceptación a Dios por nuestra obediencia a Él, porque es imposible cumplirla. Nadie puede cumplir la ley. Pero el conocimiento de la ley es indispensable para ver la desesperada necesidad que tenemos de Cristo. La ley es lo que nos ayuda a ver la necesidad que tenemos de un Salvador que haya cumplido la ley por nosotros. La fe salvadora no es una decisión única, un evento en el pasado. Es una realidad dinámica, viva y continua que satura todos los aspectos de la vida de un creyente. Esta fe salvadora cambia tu vida por completo. Te ayuda a enfocarte a servir a aquel que dio su vida por ti. Si reconoces el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, tu vida se enfoca única y exclusivamente en satisfacerlo a Él. Como Calvino lo expresó amablemente, es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica no está sola. Déjame repetirlo. Es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica no está sola. ¿Qué quiere decir? Que nuestra fe salvadora produce una santificación sustancial. La fe que justifica nos ayuda a caminar en ese proceso de santificación en respuesta del Evangelio. Versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo fue crucificado. Y cuando Él fue crucificado, nosotros, al recibir ese regalo de amor, fuimos crucificados con Él. Cristo fue crucificado en primer lugar para satisfacer todas las exigencias de la ley. Cristo fue crucificado recibiendo la ira de Dios, el castigo por todo lo que nosotros hemos hecho, cuando Él realmente no tenía que haber sido castigado. La crucificación de Cristo se considera, como el mismo Pablo lo menciona, como que si Él hubiera sido crucificado. Todos los beneficios de la crucifixión de Cristo fueron personalmente propios para Pablo y también personalmente propios
para cualquiera que deposite su fe en Cristo. Cuando tú confías en Cristo, tú has sido crucificado espiritualmente en esa cruz. La crucifixión de Cristo fue sacrificial y vicaria. Pastor, ¿por qué me vienes con esas palabras tan difíciles? No entiendo qué es vicaria. Vicaria significa el sufrimiento o castigo que soportas en beneficio de otro. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Vicario significa un sufrimiento o castigo soportado en beneficio de otro. La crucifixión de Pablo, por ponerle este sentido cuando él escribe esto, fue solo espiritual, escapando de la ley del pecado y su dominio. La crucifixión, ese sacrificio vicario que Cristo hizo por nosotros en nuestro lugar, nos da una nueva vida. Ya no se trata de mí, ya no se trata de lo que yo quiera hacer con mi vida, ya no se trata de mis planes, ya no se trata de lo que yo quiera hacer. Si estás en Cristo, ahora tu vida se enfoca en Él, en cómo puedes satisfacerlo a Él, en agradecimiento, porque ya fuiste justificado, tu vida se enfoca en cómo puedo glorificar su nombre. Murió el judaizante moralista y egocéntrico conocido como Saúl. Y la crucifixión espiritual de Saulo, en Cristo, se dio el trono de su vida a otro, a Cristo, para recibir una nueva vida como Pablo. Lo mismo tiene que ocurrir en nosotros. Al morir en esa cruz, al entregar nuestra vida a Él, tenemos una nueva identidad. Somos nuevas criaturas en Cristo, con un nuevo enfoque, un nuevo sentir y un nuevo vivir. Pablo abandona todas sus esperanzas de justicia propia y descarta todas sus propias credenciales porque encuentra una base mejor y segura y una esperanza en la obediencia de Cristo hasta la muerte. Ese es el ejemplo que seguimos. Pero no fue de sus propias fuerzas que Pablo pudo hacer todo lo que hizo. Esto es lo más hermoso también, que todo lo que Pablo hizo, lo hizo gracias a Cristo que vivió en él. El espíritu que vive en él, en Pablo, es el mismo espíritu que vive en cada uno de nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Así que Él nos da la capacidad para poder tener ese caminar espiritual. Cristo vive en mí. Si realmente crees en esa verdad, no hay nada que puedas hacer. Cristo vive en ti. La morada de Cristo no significa que seamos libres del reino de sufrimiento, ni del pecado, ni de la muerte. Todavía seguimos caminando en este mundo. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a experimentar dolor? Sí. ¿Vamos a pecar? Sí. La gran diferencia con el resto del mundo es el hecho de que tenemos a ese Dios todopoderoso que nos ayuda a enfrentar ese dolor de una forma diferente. En Cristo no sufrimos igual que sufre el resto del mundo. En Cristo tenemos una esperanza. He visto la diferencia y el contraste de estar en un funeral o a conocer a aquella persona que ha perdido ese ser querido, que no tiene a Cristo, y ese dolor tan intenso. O cuando enfrentan un problema en sus vidas que se les desmorona por completo todo futuro. Y tienen ese dolor tan intenso. ¿Por qué? Porque no tienen esa esperanza, no ven esa luz al final del camino. Es tan diferente. O tal vez tú lo has experimentado antes de conocer a Cristo. Que cuando llegas a conocer a Cristo y la esperanza que tenemos aquí en este mundo, a pesar de que enfrentemos cualquier dolor, es totalmente diferente. Porque en primer lugar, este no es nuestro destino final. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Y cualquier dolor, cualquier dificultad, cualquier sufrimiento que experimentemos aquí es nada. Porque tenemos una esperanza superior en Jesús. Él nos ayuda a sobrellevar ese dolor. Lo cual es ese contraste tan diferente que tenemos con el resto que no tiene a Cristo. Mientras vivamos en la carne, continuaremos luchando con el pecado junto con una creación caída que nos rodea. Esto es algo que incluso Pablo afirmó en Romanos 8, 18 al 26. Esta era nuestra realidad y tenemos que estar conscientes al respecto. Pero la esperanza que tenemos en Cristo cambia por completo nuestra realidad y la forma en que vemos el mundo. Y por último, versículo 21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. La gracia que recibimos de Dios es la esencia que cada persona obtiene para poder seguir adelante. El insistir que la justificación o santificación
son obras de la persona, anula esa gracia de Dios. La insistencia que la obediencia de la ley por méritos personales significa que Cristo murió en vano. Aquellos que creen que pueden ganarse la salvación mediante sus esfuerzos personales socavan el fundamento del cristianismo y hacen innecesaria la muerte de Cristo. Dime, ¿en quién vas a confiar? ¿En tu propia capacidad para salvarte a ti mismo? ¿O en el trabajo culminado que Cristo hizo por ti en la cruz? La ley nunca tuvo la intención de ser un instrumento por el cual Dios arregla al hombre consigo mismo. La función de la ley es muy diferente de lo que los judíos tenían pensado. No es que la ley es un conjunto de normas, sino que la obediencia a tales normas se constituiría el hecho de que pensaban que podían estar bien ante Dios, justificarse ante Dios. Pero eso no era posible. Es por eso que el Evangelio es la iniciativa libre de la gracia de Dios en contraste con los esfuerzos humanos fallidos hacia la salvación propia. Pedro, con su actitud, lamentablemente falló a la iglesia. Pedro, con su actitud, a pesar de que su prédica era diferente, negó ciertas doctrinas cristianas muy importantes con su comportamiento. La primera, la unidad de la iglesia. No existen distinciones raciales ni cristianos de segunda clase en la iglesia. Todos somos uno en Cristo. Así que el mundo no tiene nada que enseñarnos a nosotros acerca del racismo. Absolutamente nada. Al contrario, el mundo que no tiene a Cristo está en contradicción de lo que ellos enseñan. Porque si el mundo, que tiene una perspectiva naturalista, dice que la evolución es la verdad, que nosotros somos evolucionados en la historia, entonces tendría todo el derecho de decir que las personas negras son menos evolucionadas que nosotros. Lo cual eso, en la palabra de Dios, es una vil, malévola y perversa mentira. ¿Por qué? Porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Gálatas 3:28 menciona: no hay judío ni griego, mencionando a dos grupos raciales, dos grupos religiosos, en cualquier forma que lo quieras denominar, dos diferentes grupos. No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Así que nosotros, en la palabra de Dios, tenemos que enseñar al mundo el por qué el racismo es un pecado. Cualquier práctica que viole a las Escrituras y separe al hermano con otro hermano en una negación de unidad del cuerpo de Cristo es un pecado. Lamentablemente, Pedro estaba enseñando esto con su actitud. También la justificación por la fe. Estaba enseñando con su actitud que también tienes que incluir ciertos detalles, pero no, la justificación por la fe, como en Romanos 1:17 menciona que somos declarados justos. En Gálatas 3:11 que viviremos por lo que Cristo hizo por nosotros. Y en Hebreos 10:38 que es única y exclusivamente por la fe. También negó la libertad que tenemos de la ley, porque al mencionar, con esas actitudes estaba enseñando que tenemos que consumir ciertos detalles de la ley para también ser salvos. Es interesante cómo en la conferencia de Jerusalén Pedro comparó a la ley mosaica como un yugo pesado. Pedro enseñó esto, en Hechos 15:10 lo puedes ver. Pero ahora él se pone bajo ese yugo que no era necesario. Volver a la ley de Moisés es negar todo lo que Dios había hecho por él y a través de él. Con su actitud, Pedro también negó el mismo evangelio, como lo vemos en el versículo 19-20. Somos salvos por la fe en la obra consumada de Cristo. Si alguna vez alguien te dice, ¿la salvación es por obras? Puedes decirle, sí, la salvación es por obras, pero la obra que hizo Jesucristo, no la tuya, no la que tú puedas hacer. Él murió por nosotros y vivimos por fe en el cumplimiento que Él tuvo de la ley. Dado que vivimos por fe, no necesitamos la ayuda de la ley para justificarnos. Pedro también, lamentablemente, negó la gracia de Dios. Los judaizantes querían agregar a la gracia de Dios usando la ley para
volver a hacer que la ley sea parte de la salvación y dejar a un lado la gracia de Dios. Las acciones de Pedro proclamaron que la gracia de Dios no es suficiente y tenemos que guardar ciertos aspectos de la ley. Pero si volvemos a la ley anula la cruz. Ahora, no hay registros o respuestas de Pedro de la reprimenda que le dio Pablo. Sin embargo, las Escrituras indican que él admitió su pecado y fue restaurado a la comunión una vez más. Ciertamente, cuando leemos las cartas que Pedro escribió en 1 de Pedro y 2 de Pedro, detectamos que el Evangelio de la gracia es nuevamente predicado. 1 Pedro 5:12 lo recalca. Entonces, Pedro tiene cuidado incluso en su carta en señalar que tanto él como Pablo están de acuerdo con la gracia de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta para nosotros? ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de esta carta? El único verdadero evangelio es el que salva a las personas por gracia, que fue revelado por Jesucristo. Cualquier otro evangelio está bajo la maldición, como lo menciona Gálatas 1:6-9. Es anatema, es condenado. El evangelio que escuchas de los mormones es anatema. El evangelio que escuchas de los testigos de Jehová es anatema. El evangelio que escuchas de la Iglesia Católica es anatema. ¿Por qué? Porque añaden al evangelio. Y Pablo fue muy claro en establecer esto. No puedes añadir nada al evangelio. Es únicamente por gracia. ¿Confías en ti mismo para tu salvación? ¿En tu moralidad, en tus buenas obras o incluso en tu religión? Si es que es así, déjame decirte que no eres un cristiano. Porque un verdadero cristiano es alguien que ha confiado única y exclusivamente en Cristo. Efesios 2:8-9 lo recalcó nuevamente. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Acaso estás tratando de mezclar la ley con la gracia? Es decir, que debes de hacer algo más para agradar a Dios. Si es que es así, estás nulificando la gracia de Dios. Nuestra salvación no es por la fe en Cristo más algo más. Es únicamente en Cristo. La membresía de la iglesia, las actividades religiosas son útiles en su lugar como expresiones de fe en Cristo. Sin embargo, nunca se puede agregar a la fe en Cristo para asegurarse vida eterna. Romanos 11:6 lo aclara perfectamente. Por ende, el Evangelio es la iniciativa libre de la gracia de Dios en contraste con los esfuerzos humanos fallidos hacia la salvación. Te regocijas en esa salvación. Te regocijas en el hecho de que eres justificado en Cristo. Has oído que el ser justificado significa como que si no hubieras pecado, pero déjame corregir esto. Es mucho más que eso. Es el hecho de que fuiste justificado y has recibido la perfección de Cristo en ti. La justicia de Cristo ha sido depositada y acreditada en tu cuenta. Es una gran paz saber que tienes una posición justa ante Dios. Cada cristiano debería vivir con gozo, contento todo el tiempo saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Lamentablemente he conocido a algunos cristianos que parece que fueron bautizados en agua de pickles, así como que bien amargos los cristianos. ¿Qué le pasa? En Cristo tienes un gozo mucho más allá. Esto significa que cuando estás en Cristo, Dios no solo ha declarado que eres justo, sino que te trata como que si nunca hubieras pecado en lo absoluto y que cumpliste la ley a la perfección. No tienes que temer a un juicio porque tus pecados han sido juzgados en la cruz. Fuiste crucificado con Cristo y Él pagó por ti. Romanos 8:1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Estás caminando con esa gracia? La libertad no es una licencia para pecar, no. En cambio, significa que la libertad que tenemos en Cristo es para disfrutarla y amarlo libremente, sin tener esa presión de que si no hiciste esto o que hiciste aquello, ya dejó de amarte. No, Dios te ama por lo que Cristo hizo en tu lugar. Y tienes esa libertad de amarlo y cumplir la ley porque quieres hacerlo. Es la libertad para hacer, pero también libertad para no hacer. Obedecemos a Dios por amor, por gratitud, no por obligación. Los cristianos deben de disfrutar esa libertad que tenemos en Cristo.
y también defender, como Pablo lo hizo, el Evangelio. Va a haber circunstancias donde gente va a poner en reto tu fe. Cuando quieras compartir el Evangelio, va a cuestionar lo que tienes que decir. Mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a permanecer firme en la verdad de las Escrituras para defender esta verdad? Puede que no seamos los apóstoles como Pablo, pero tenemos las Escrituras para proclamar esa verdad, para defender esa verdad. No que necesite defensa la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un león. Tú solo la dejas libre y se defiende por sí sola. Pero necesita aclaración, especialmente de aquellos que quieren ir en contra de esa verdad. Estás andando conforme a la rectitud de la verdad del Evangelio. Porque tu forma de defender la verdad es vivir proyectando esa verdad. Tu defensa verbal del Evangelio logrará muy poco si tu vida contradice lo que dices. Porque si tú predicas el Evangelio, la verdad de Dios, pero tu estilo de vida demuestra algo totalmente diferente, estás lamentablemente mal representando a aquel que te salvó. Pablo nos explica cómo vivir en libertad por la gracia de Dios y debemos obedecer lo que Él dice por amor. Mi pregunta, por tanto, es esto: ¿qué puedes hacer por Él? La nueva vida es una vida santa de seguridad, porque si Cristo te amó, ¿quién puede destruir esa relación? Es una vida santa y con mucha riqueza, porque si Cristo lo dio todo, que fue su Hijo, ¿qué más te puede faltar? Es una vida santa y alegre, porque si Cristo es tuyo, ¿qué más puede necesitar tu alma? Es la vida del cielo, porque si tengo a Cristo, tengo eso que es esencial para vivir: su amor inmesurable y su compañía eterna por toda la eternidad. Amén. Oremos. Padre Santo, en tu gracia, Dios, fuente de luz y esperanza, descansamos nuestra alma. No hay nada ni nadie más que podamos encontrar esa paz, esa esperanza, esa salvación. Es tu amor el que nos guía por los cerros y los valles, pero sobre todo fue tu amor lo que hizo posible que te llamáramos Padre. No queremos ser pasivos en nuestra fe. Tú diste tu vida por nosotros y lo mínimo que podemos hacer es devolver la nuestra. Queremos vivir en entera gratitud por lo que tú has hecho por nosotros, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida y por lo que tú vas a hacer. Sacude nuestro núcleo y revive nuestras almas con un corazón lleno de pasión para servirte. No queremos llegar a nuestro destino final con las manos vacías en tu presencia. Queremos escuchar el sonido de tu voz llamando nuestro nombre diciendo: bien hecho, mi siervo fiel. No queremos ser conformistas, pero como Pablo, queremos sacudir el mundo con tu santa presencia en nosotros. Ilumina nuestro rumbo, inspira nuestra visión y enciende nuestra pasión por tu servicio. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en Jesucristo nuestro Señor.